La historia, dicen, la escriben los vencedores. Pero, ¿qué ocurre cuando la victoria resulta ser solo una ilusión? Cuando te encuentras atrapado, rodeado por todo un ejército enemigo, mientras una fuerza aún mayor avanza sobre ti por detrás. Esto no es simplemente un experimento mental militar. Es la historia de un comandante que, enfrentado a la amenaza de la aniquilación total, logró cambiar el curso de los acontecimientos, ideando un plan tan audaz que sería estudiado durante siglos. Este es el relato de Julio César durante el asedio de Alesia. Corre el año 52 a.C. Durante 6 largos años, Julio César había conducido a sus legiones romanas a través de las tierras salvajes de la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica y Suiza. Una tras otra, caían las tribus que desesperadamente buscaban su libertad. O bien eran conquistadas, o bien obligadas a aceptar complejas alianzas. Las campañas de César eran implacables. La lenta y agotadora expansión del poder romano lo había hecho increíblemente rico e influyente en la política de Roma. Sin embargo, los galos estaban lejos de haberse rendido. Estaban hartos de las guarniciones romanas, de que les confiscaran sus provisiones y de ser tratados como súbditos en sus propias tierras. En el aire flotaba un espíritu de rebelión, y un hombre estaba dispuesto a encenderlo: Vercingétorix. Vercingétorix era un carismático líder de la tribu arverna y representaba a una nueva generación de jefes galos. Donde otros veían únicamente antiguas rivalidades entre clanes, él vio la oportunidad de crear un frente unido. Gracias a una hábil diplomacia y a una enorme fuerza de voluntad, logró lo que nadie creía posible. Unió a las tribus galas con un único propósito: expulsar para siempre a César y a sus legiones de la Galia. Su estrategia era tan inteligente como despiadada. Sabía que enfrentarse abiertamente en batalla a las disciplinadas legiones romanas sería un suicidio. Por ello decidió usar el hambre como arma. Aplicó la táctica de tierra quemada, destruyendo ciudades, granjas y campos para privar al ejército romano de suministros. Al principio, esto dio resultados. El ejército de César, lejos de su patria y con líneas de abastecimiento tensas, empezó a sufrir dificultades. César incluso sufrió una rara y humillante derrota en la ciudad de Gergovia, bastión del propio Vercingétorix. Aquella derrota fue un duro golpe al orgullo romano y dio un poderoso impulso moral a la rebelión, que ahora se volvió más grande y audaz que nunca. Pero César no era fácil de quebrar. Reagrupó a sus legiones, que ahora sumaban unas 10, y, lo que resultó crucial, contrató un contingente de caballería germana de élite, famosa por su ferocidad, para enfrentarse a los galos. Envalentonado por su victoria en Gergovia, Vercingétorix decidió arriesgarse con un ataque directo. Envió a su caballería para emboscar a una columna en marcha de César. Esta táctica resultó ser un error fatal. La nueva caballería germana de César no solo venció a los jinetes de Vercingétorix, sino que los destrozó. Conmocionado, Vercingétorix tomó una decisión que marcaría su destino. Se retiró con todo su ejército, unos 80.000 guerreros, a la ciudad fortificada conocida como Oppidum de Alesia. Era una fortaleza natural situada en una meseta elevada, con laderas escarpadas y rodeada por 2 ríos. Vercingétorix decidió que allí podían resistir. César, sin embargo, no vio una fortaleza, sino una trampa. Antes de que pudiera quedar completamente cercado, Vercingétorix envió a la caballería que le quedaba con un mensaje urgente para sus aliados en toda la Galia: reúnan a todos los guerreros que puedan encontrar y vengan a Alesia.
El plan era sencillo. Él mantendría a César inmovilizado desde dentro de la fortaleza, y cuando llegara un gran ejército en su auxilio, aplastarían a los romanos entre el martillo y el yunque. El problema al que ahora se enfrentaba César parecía casi cómicamente serio. Se encontraba en el mismo centro de un territorio hostil. Frente a él estaba un ejército de 80.000 galos, refugiados en una fortaleza que no podía tomar por asalto. Y en algún lugar detrás de él se reunía un poderoso ejército de superhéroes, listo para borrarlo de la faz de la tierra. La retirada significaba admitir la derrota y el comienzo de la persecución. El ataque, en cambio, habría sido equivalente al suicidio. Se encontraba en el papel de asediador que estaba a punto de convertirse en asediado. Un general de menor rango quizás se habría rendido en una situación así. Pero César no era un simple comandante. Su mente no solo reconoció la trampa, sino que vio en ella una oportunidad. Si Vercingétorix buscaba una sangrienta masacre en Alesia, César estaba dispuesto a ofrecérsela, pero en un campo de batalla que él mismo crearía, la superioridad numérica no tenía valor frente al genio romano de la ingeniería. Su decisión fue al mismo tiempo simple y temeraria. No pensaba construir solo una muralla para asediar Alesia. Construiría 2. César dio la orden a sus hombres de comenzar una de las hazañas más impresionantes de la ingeniería militar en la historia. La primera muralla, que rodeaba la ciudad, debía ser un anillo de 11 metros alrededor de Alesia, encerrando dentro a Vercingétorix y a sus 80.000 hombres, cortándolos completamente del mundo exterior. Esto, en sí mismo, era un emprendimiento colosal. Sin embargo, el verdadero hallazgo fue la segunda muralla. Al comprender que se acercaban refuerzos del ejército galo, César ordenó construir una muralla exterior aún más larga de 14 metros, la contravallación, orientada hacia afuera. Esta muralla estaba destinada a proteger a su ejército del ataque esperado. Estaba literalmente levantando una fortaleza en forma de rosquilla, con sus legiones en el centro. Se convertían al mismo tiempo en asediadores y asediados. Durante aproximadamente un mes, los legionarios romanos, que no eran solo soldados, sino también constructores, trabajaron hasta el agotamiento, y no eran simples murallas. Como muestran los propios registros de César y los datos de la arqueología moderna, eran una compleja máquina de muerte de múltiples niveles. Detrás de la muralla principal había una terrible zona de trampas. Los romanos cavaron zanjas y desviaron ríos cercanos para crear obstáculos acuáticos. Luego instalaron un campo minado mortal. En ese campo había fosas camufladas llamadas Lilia, cada una con una estaca afilada en su interior, sobre la que podía caer cualquiera. Más adelante había troncos medio enterrados en el suelo, erizados de ganchos de hierro que atrapaban las piernas de los soldados. Y finalmente, todo el espacio estaba cubierto de pequeños estacas puntiagudas, llamadas stimuli, que debían convertir cualquier ataque organizado en un caos sangriento. Si los atacantes lograban superar esa línea, los esperaba el terraplén principal, una muralla de 12 metros de altura, hecha de tierra y madera, coronada con una empalizada de madera y sembrada con 23 torres armadas con artillería romana. Todo este sistema estaba diseñado para romper el impulso del ataque y canalizar a los enemigos hacia zonas de destrucción, donde los legionarios podían aniquilarlos. La muralla interior, orientada hacia Alesia, era una copia exacta de la exterior, solo un poco más corta. A medida que los romanos continuaban la construcción,
La situación dentro de Alesia se volvía cada vez más crítica. Vercingétorix comprendió que los suministros de comida se agotaban. Tenía exactamente lo suficiente para sus guerreros. En un acto lúgubre y calculado, expulsó de la ciudad de Alesia a todos los civiles, miles de hombres, mujeres y niños, por las puertas, esperando que César los dejara pasar a través de las líneas romanas. Probablemente esperaba distraer al enemigo, o, al menos, ahorrar provisiones para su ejército. César mostró implacabilidad. Se negó a dejarlos pasar. Los civiles quedaron atrapados en territorio neutral, entre las murallas de su propia ciudad y las líneas del asedio romano, condenados a morir de hambre. Sus gritos se convirtieron en un sonido constante y angustiante para los guerreros en las murallas, sirviendo como cruel medio de guerra psicológica. Los romanos también estaban quedándose sin provisiones, y la gente sufría un gran agotamiento. Era una carrera loca contra el tiempo. Cada día que pasaba, el ejército de socorro estaba más cerca. Finalmente, el trabajo se completó. La trampa estaba tendida y solo quedaba esperar. A finales de septiembre, la espera terminó. Fueron avistados por los centinelas romanos, un inmenso ejército compuesto por alrededor de 100.000 guerreros, se alzaba en las colinas. Había llegado un gran contingente de refuerzos galos y el espectáculo era verdaderamente sobrecogedor. César afirmaba que sus enemigos contaban con unos 250.000 infantes y 8.000 jinetes, aunque los historiadores modernos consideran que el número real rondaba los 100.000. Aún así, se trataba de una fuerza colosal. El mando estaba en manos de un consejo de jefes tribales, entre ellos parientes y aliados de Vercingétorix. El ejército de César, de unos 50.000 hombres, fue sorprendido tal como el caudillo galo lo había planeado. Los romanos quedaron atrapados. 80.000 combatientes los presionaban por delante y otros 100.000 por detrás. En inferioridad de al menos 3-1, los legionarios se convirtieron en una isla en medio de un mar de enemigos. Pero era una isla que ellos mismos habían levantado con sus fortificaciones. Comenzaba así la batalla final por la Galia. La primera gran ofensiva fue lanzada por los refuerzos galos. Su caballería se precipitó sobre la llanura, intentando arrasar las defensas exteriores, mientras la infantería avanzaba tras ellos. En ese momento, Vercingétorix, al oír el fragor del combate, lanzó su propio ataque desde el interior de Alesia. Los combates fueron extremadamente duros. Las tropas romanas, agotadas, luchaban desesperadamente en dos frentes. César recorrió las filas de sus hombres, y su sola presencia los animaba a resistir. Las defensas funcionaban bien. El ataque galo quedó frenado y se rompió en las trampas romanas, mientras la disciplina legionaria se imponía al desorden enemigo. La caballería germánica aliada de César salvó la situación con una furiosa contraofensiva que destrozó a los jinetes galos. Así terminó la primera oleada. Los galos, sin embargo, no se rendían. La noche siguiente atacaron de nuevo, amparados en la oscuridad, usando escaleras y garfios para trepar las murallas. La lucha se volvió caótica y violenta a lo largo de todo el vallado. En algunos puntos lograron abrir brechas, pero César había previsto un asalto nocturno. Tenía preparadas reservas móviles al mando de sus generales más leales, Marco Antonio y Cayo Trebonio. Ellos acudieron rápidamente, cerraron los huecos y obligaron al enemigo a retroceder. El ataque desde Alesia, dirigido por Vercingétorix, fue demasiado lento. Sus hombres quedaron atascados rellenando fosos romanos y perdieron el efecto sorpresa.
La segunda ofensiva fracasó. Los galos comprendieron que un asalto frontal no lograría la victoria. Su exploración descubrió un punto débil. Al norte se levantaba una gran colina que no había podido ser incluida dentro del sistema de circunvalación romano. Allí existía un campamento, pero su defensa era más débil. Era el lugar ideal para un ataque decisivo. A un jefe galo se le confiaron 60.000 de los mejores guerreros, que pasaron la noche ocupando posiciones tras ese punto vulnerable. Al mediodía, iniciarían un asalto coordinado. El plan era claro. Ese contingente debía tomar el campamento del norte, mientras el grueso del ejército presionaba a lo largo de las murallas, y Vercingetorix atacaba desde dentro de Alesia. La ofensiva comenzó y estuvo a punto de triunfar. Los guerreros galos irrumpieron en el campamento septentrional, haciendo retroceder a los defensores. La línea romana se tambaleaba. Era un momento crítico. Entonces, César demostró por qué era una leyenda. Sin perder la calma, envió refuerzos donde era necesario, pero al ver que el norte estaba a punto de caer, decidió intervenir en persona. Reuniendo a 600 hombres, corrió con valentía hacia el centro de la lucha. Su famoso manto rojo era visible desde cualquier punto. Ver al propio general compartiendo el peligro inspiró a los legionarios, que redoblaron su resistencia. Sin embargo, la presión gala seguía siendo abrumadora. La batalla pendía de un hilo. César tomó entonces su apuesta final. Ordenó a su principal comandante de caballería, Tito Labieno, que tomara varias cohortes, saliera de las fortificaciones, diera un rodeo y atacara por la retaguardia al ejército enemigo. Era una maniobra arriesgadísima que debilitaba sus otras posiciones. Cuando Labieno y sus jinetes desaparecieron de la vista, el combate alcanzó su punto máximo. Los galos se lanzaban con furia contra el campamento romano, y justo cuando los legionarios estaban al borde del colapso, a espaldas de los galos, resonó el toque de las trompetas romanas. Aquí estaba Tito Labieno. Su caballería se lanzó con fuerza contra la retaguardia del ejército galo. Los guerreros, convencidos de que cercaban a los romanos, de pronto se hallaron atrapados. El efecto fue inmediato. El ataque provocó el pánico. Muchos arrojaron sus armas y huyeron, perseguidos sin descanso por la caballería germánica aliada de César, lo que llevó a la completa desintegración de los refuerzos galos. El resto de las tribus perdió el ánimo y también se dispersó. La batalla había terminado. César había alcanzado la victoria. Los campos en torno a Alesia quedaron cubiertos de cadáveres. Decenas de miles de galos cayeron. Aunque las cifras antiguas son discutibles, lo cierto es que el gran ejército de socorro quedó destruido. Con él se desvaneció la esperanza de los sitiados en Alesia. El alimento se había agotado y el espíritu de la ciudad estaba roto. Al día siguiente, Vercingetorix reunió un consejo de guerra. Declaró que había combatido por la libertad de la Galia, no por sí mismo. Ahora solo quedaba afrontar lo inevitable. Propuso dos opciones: matarlo para intentar aplacar a César o entregarlo vivo. Eligieron la rendición. César ordenó a los galos deponer las armas y entregar a sus jefes. Entonces tuvo lugar uno de los episodios más célebres de la historia romana. Vercingetorix, vestido con sus mejores armas, salió solo, dio la vuelta en torno a César sentado, desmontó y arrojó sus armas a los pies del vencedor. No pronunció palabra. Fue encadenado y mantenido prisionero durante 6 años, hasta que lo exhibieron en el triunfo de César en Roma. Después, fue ejecutado en la cárcel.
un destino sombrío para quien había estado tan cerca de unir a la Galia y derrotar a Roma. César, sin embargo, trató con relativa clemencia al resto de los vencidos, y lo hizo por motivos estratégicos. Entregó prisioneros como botín a sus soldados, práctica habitual en la época, pero perdonó a guerreros de las dos tribus más poderosas, buscando su futura colaboración para establecer la paz en la región. La victoria de Alesia fue el golpe final contra la independencia gala. La gran revuelta quedó sofocada, y tras siglos de resistencia, la Galia pasó a formar parte del mundo romano. Las guerras de las Galias habían terminado. El asedio de Alesia no fue solo una gran batalla, fue una lección magistral de estrategia militar estudiada durante más de 2 milenios. Probablemente se trate del mayor logro militar de Julio César. No triunfó por la superioridad numérica, sino gracias a su planificación estratégica. Su genio se manifestó en varios aspectos. En primer lugar, en la ingeniería. Las 2 líneas de murallas fueron una solución brillante. Convirtieron una situación desesperada en una fortaleza desde la que controlaba todo. Las defensas y trampas anularon por completo la superioridad numérica de los galos. En segundo lugar, en la psicología. Desde la fría decisión de dejar morir de hambre a los civiles entre las líneas, hasta su aparición personal en la primera línea de combate, César comprendía cómo quebrar la voluntad del enemigo e inspirar a sus hombres. Y en tercer lugar, en su flexibilidad táctica. Nunca empleaba todas sus cartas de una vez. Siempre conservaba generales de confianza, como Marco Antonio y Labieno, a quienes utilizaba en el momento preciso para resolver una crisis o lanzar un golpe decisivo, como sucedió con la caballería que aseguró la victoria. Esa capacidad de prever el caos de una guerra en 2 frentes y actuar con resolución distingue a los buenos generales de los grandes. Las consecuencias para la Galia fueron inmensas. Significó el fin de su cultura independiente y el inicio de siglos de dominio romano, que finalmente los integró en el mundo latino. Para Roma, la conquista aseguró las fronteras septentrionales, trajo riqueza y proporcionó soldados que garantizaron su futuro. Para Julio César, la victoria de Alesia fue el paso definitivo hacia el poder absoluto. Los recursos obtenidos en la Galia le permitieron saldar sus deudas, y la lealtad de sus veteranos le dio la fuerza necesaria para desafiar al Senado. La conquista, coronada con el triunfo de Alesia, le otorgó el prestigio y el poder que, en última instancia, le llevaron a cruzar el Rubicón, destruir la República y abrir el camino al imperio. La historia de Alesia es un ejemplo brillante de cómo el genio táctico puede imponerse sobre la fuerza de números. César enfrentó una tarea que parecía imposible y encontró una solución tan dura como brillante. Demostró que a veces la mayor arma en el campo de batalla es la mente de un hombre con visión y poder.